del Mundial del 86. Y seguramente una de las personas que les dará mucho gusto alguna vez, ya que se digitalicen esas fotos, esperemos que sea pronto, pues si hay una segunda edición del libro, con todo gusto nos gustaría ponerlas a tu disposición para platicar. Entonces, vamos a llevar a cabo este evento. Les damos las gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo por Zoom y por Facebook del Departamento de Comunicación. Un saludo a todas las personas que están conectadas. Voy a presentar rápidamente. Pablito Soto nos acompaña en la producción, pero está aquí Irex Herao Saldaña, que él es egresado de aquí en la Ibero, de la carrera de Mercadotecnia. Tiene ya un vínculo de varios años de conocer a Francisco y le vamos a pedir que él lleve a cabo la moderación de esta mesa. Así que, bienvenido, Irex. Irex, ahorita das tus redes sociales y demás, por favor. Bueno, pues muchas gracias aquí por, bueno, regresar acá otra vez a la Ibero. Hace tiempo que no venía y menos a un evento así como este. Y bueno, también a Francisco Javier que haya aceptado el venir acá con nosotros y platicarnos de este libro, ¿no? Justo, bueno, yo hace poco, obviamente, recién lo adquirí para, bueno, obviamente el Mundial de México, pues es interesante por distintas circunstancias. Tú aquí lo platicas en el libro, pero algo que me llamó mucho la atención de tu libro y que me gustó es la manera en la cual lo escribiste, ¿no? Porque está contado en primera persona, o sea, vas narrando, tú que estabas más o menos ahí iniciando tu carrera, aunque como Samuel lo comentó, tú empezaste desde muy chavito, pero es muy interesante ver, ir conociendo tus vivencias y a la par ir entendiendo, vas explicando todo el contexto histórico de cómo se iban sucediendo las cosas, ¿no? Tú platicas en lo personal, cuando fuiste a Colombia, que hay que recordar que esta Copa del Mundo originalmente le tocaba a Colombia, y tú vas ahí notando ciertos indicios que a lo mejor, no se decía en Colombia, etcétera, y eso es muy interesante porque, como dije, a la par de esto, vas comentando históricamente qué fue lo que, lo que va sucediendo. De repente te regresas un poco años atrás para entender de mejor forma el contexto y los detalles con los cuales lo platicas. Eso es lo maravilloso, porque entonces te empiezas a imaginar ahí en tu cabeza como si fuera una película. Yo, cuando hablas ahí de cómo se fue todo el cabildeo de directivos mexicanos para traer la Copa acá a México, bueno, yo me imaginaba ahí una película de espías, casi de lo interesante que está. Entonces, te vas picando, ¿no? Empiezas a leer un capítulo y luego te vas con otro y otro y otro, y yo pensaba irlo leyendo poco a poco, pero la primera noche me eché la mitad del libro, terminé de madrugada porque no podía parar. Entonces, bueno, me gustaría que nos platicaras un poco, primero, ¿por qué hacer este libro? ¿Por qué decides hacerlo de esta manera? Y sobre todo el Mundial del 86, bueno, para ti, ¿por qué fue tan especial? Con mucho gusto, un placer estar con ustedes. Gracias, Samuel, gracias, Irek, gracias a Pablo, a todo el mundo. Feliz de estar con ustedes. La verdad es que este libro no se me ocurre a mí, se le ocurre a Editorial Planeta, que me busca. Yo quería escribir algo. Yo tengo algunos libros que escribí hace muchos años, un libro estadístico, se llamó Quienes quieran el fútbol mexicano. Tuvo 4 diferentes ediciones al paso de los años, se iba actualizando. Llegó a internet y descontinuó el libro, pero yo tenía sentido hacer un libro cada año con números cuando hoy internet ya te actualiza todos los días la numerología del fútbol. Después hice algunos para la liga, etcétera, pero yo quería hacer algo un poco más que fuera de distribución nacional, que fuera de venta al público, como fueron los primeros libros. Y casualmente coincidimos en que me buscan de Planeta cuando yo quería buscar a los de Planeta, porque sabía que tenían algunos proyectos, ideas para darle paso a la literatura deportiva, perdón, que no tiene tanta cabida, lamentablemente. Y creo que es un esfuerzo justamente encaminado a ello, que la literatura deportiva tenga un lugar más importante en un país donde lamentablemente el índice de lectura tampoco es tan amplio en el consumo, pero que finalmente sí tiene una cuota importante de participación. Me proponen en esa primera junta que tenemos, oye, ¿por qué no? Yo tenía 1000 ideas, ¿no? Cuando me dijeron, oye, vente, vamos a platicar, a ver qué se te ocurre, queremos que escribas un libro, no, pues yo fui encantado esta cita. Y yo llevaba como 5 ideas. Puedo escribir una cosa sobre esto, sobre el otro. Lo que tienen las editoriales, entre otras cosas, es muy buen ojo, ¿sí? Saber qué publicar y en qué momento. Y ellos son los que me proponen, oye, un libro del Mundial del 86. Enseguida me hizo clic. ¿Por qué? Porque yo viví ese mundial, fue mi primer mundial en televisión, el segundo ya trabajando, y además yo había vivido muchas cosas en esa Copa del Mundo, ¿sí? En un instante en el que el periodismo era mucho más directo que se puede hacer hoy.
Hoy, yo lo digo, y a lo mejor alguno de nosotros se dedica algún día a ser el director de comunicación social de algún equipo de fútbol. Hay quien los llama traidores, y creo que sí lo son un poco, porque son los amigos para que el periodista deje de hacer periodismo, para alejarlo de las fuentes, para que cada propio club o entidad deportiva genere su propio contenido, muchas veces sin los valores periodísticos de lo que hacemos los que estamos desde afuera, en fin. La idea fue esa. El segundo punto es, me dicen, oye, que sea un libro autobiográfico. Yo les decía, oye, pero ¿a quién le va a interesar mi vida? No, solo a mi esposa, a mis hijos, tal vez a ellos sí les va a interesar. ¿A quién más le va a interesar qué pasó conmigo? Y me decía, no, es que le puede interesar a más gente de la que tú piensas, pero además, me decían, y lo aprendí muy bien, lo, lo, lo segundo más importante después de saber el tema del que vas a escribir es la voz que vas a emplear. Y la voz en primera persona te da muchas ventajas. Sí, porque lo viviste, porque lo interpretas, porque das testimonio y al mismo tiempo hablas del entorno de lo que era nuestro país cuando se hizo el Mundial del 86. No les negaré que me costó trabajo de inicio, pero bueno, vas soltando los dedos en el teclado y va saliendo más y más y más y más, y entonces empiezas a contar ese tipo de vivencias. Y saben que otra de las cosas maravillosas es que un mundial, pues ya tan lejano, ¿no? Son casi 40 años de la Copa del Mundo del 86. Finalmente, sí tenía muchas historias que merecían ser reinvestigadas, reencontradas y contadas. Por eso me entusiasmó muchísimo el ir avanzando en la escritura del libro. Como anécdota, les diré que estaba yo a la mitad de la investigación, además, recurriendo a los personajes de aquel tiempo, de cuando yo empezaba como reportero y algunos de ellos empezaban como futbolistas, o Bora tenía su primera gran prueba a nivel internacional, luego tuvo muchas y muy satisfactorias en 5 o 6 mundiales diferentes, y el reencontrarnos después de tantos años para hablar de ese tema del 86 abrió un baúl de secretos. Sí, porque 35 años después de que algo sucedió, ya es más fácil contar las cosas. Ya no molestas al que se hubiera molestado en su momento, ya puede revelar algunas cosas. Entonces, periodísticamente, encontré pues varios hallazgos que sentía que iban a ser muy importantes para el libro. Sí, algunos de ellos que en su época fueron verdaderos misterios. Sí, había un jugador en esa época, Alfredo Ten, el Capitán Furia, tal vez hayan escuchado de él, jugador del América, capitán del América, que no fue convocado a la Copa del Mundo, y se hablaron 1000 versiones respecto a por qué no fue a la Copa del Mundo, atribuyéndole mayor peso a un asunto comercial de la marca de zapatos que él utilizaba. Y a través de la plática con estos personajes, algunos de ellos que me dijeron, oye, te lo voy a decir, pero no digas que te lo dije yo. Eso se respeta siempre, ¿no? El respeto a las fuentes periodísticas. Pero Alfredo Tena no fue por este motivo. ¡Wow! No cabía yo del asombro. Y está reflejado en mi libro. No es para que lo compren, pero no se los voy a contar por si lo quieren comprar. Pero a fin de cuentas, así como ese también, como dice Rex, de repente se suponía que México, al rescatar ese Mundial de Colombia, que Colombia estaba entrando a la etapa del narcotráfico duro, con unos problemas sociales mayúsculos. Además, la sede se le entrega a Colombia 12 años antes de la celebración del Mundial del 86. Generalmente son 6 años, aquí era el doble del tiempo que se le dio a Colombia, pero eso implica que pasaron 3 diferentes presidentes de la República con el Mundial atribuido a ese país con un gasto que era brutal. Y además, como fue un fracaso en algunos sentidos el Mundial de España 82, la FIFA se puso mucho más exigente. Dijo, ¿sabes qué, Colombia? A ver, de lo que habíamos hablado, te voy a pedir 4 o 5 cositas más. Por ejemplo, que todas tus sedes estén conectadas por autopista. La orografía de Colombia lo hacía imposible. Sí, hay cordilleras, hay cerros, hay selva. No se podía hacer. Bueno, de hecho, las obras que se pedían a Colombia en ese momento, alguna de ellas se concluyó hace 2 años apenas. Entonces, Colombia no podía, tenía que enfrentar otro tipo de problemáticas y dijo, lo suelto. Y muchos supusimos en ese momento que México iba a adquirir automáticamente la sede. No, fue una verdadera odisea, sí fue de película de espías, como bien lo dices,
porque había un gran candidato enfrente, que era Estados Unidos. Estados Unidos también estaba empezando a tratar de introducir el fútbol a su cultura, a sus business plan de los deportes, que es una industria manejada ejemplarmente por lo general en Estados Unidos, y tenía un señor que se llama Henry Kissinger a la cabeza del comité organizador, secretario de Estado de los Estados Unidos. Pues que le gana a México. Y le gana con una serie de peripecias, de argucias, porque imagínense ustedes la presión política que Estados Unidos tenía sobre los países que iban a votar a dónde se iba a hacer de la Copa del Mundo. La noche anterior a la decisión que fue en Estocolmo, de una junta del Comité Ejecutivo de la FIFA, empezaron a brincar los votos de un lado para otro. Y no para el lado de México, se estaban yendo para el lado de Estados Unidos. Gente que ya había comprometido su voto para México, se acercó a Guillermo Cañedo, al comité organizador, y dice, oye, ¿sabes qué? Perdón, pero no voy a poder votar por ti. Tengo una presión tremenda a nivel político. Ya aún así la salvó. Ya hay una serie de argucias por ahí muy interesantes que también se refieren en el libro de cómo gana México la sede. Yo diría, para terminar esta larga respuesta en esta tu pregunta, que México además organiza esta Copa del Mundo menos de un año después de un terrible terremoto, el de septiembre del 85, cuando el mundo nos daba por muertos. El mundo pensaba que no existía piedra sobre piedra en toda la República Mexicana. ¿Por qué? Por dos situaciones particulares. Una, el sensacionalismo de la prensa en Europa, ¿sí? También lo tenemos en México, no tienen la exclusiva ellos. Y por otro lado, que no había, de por sí, los medios de comunicación tenían otro ritmo, otra velocidad para dar a conocer sus noticias, porque no existía la tecnología que hoy tenemos en la mano. También había una situación que aquí se rompieron todas las centrales telefónicas, o muchas de ellas, se nos conectaban con el mundo, se desconectaron durante varias semanas. No había forma ni siquiera de tener contacto con la gente, familiares, amigos, etcétera, que vivieran en Europa. Es decir, daba la impresión de que México estaba realmente destruido. Y la Copa del Mundo, hay un detalle que se consideró muy insensible en su momento. A la mañana siguiente del terremoto, el Comité Organizador México 86 emite un comunicado. Los estadios están bien, podemos hacer el Mundial. Cuando el país olía a muerte, porque había muerte, había desolación, había mucha tristeza, fue terrible ese terremoto, pues todo el mundo atacó al comité organizador. Sin embargo, y también se consigna un poco en las páginas del libro, lo que sucede es que ya había otros países, Estados Unidos por supuesto a la cabeza, queriendo quitarle a México ese mundial, diciendo a la FIFA, oye, México no lo va a poder hacer, ya viste, está destruido. El comité tenía que dar a conocer que no había daño estructural en ningún estadio y que el mundial podía seguir adelante. Si no, a los 3 días a lo mejor se lo quitan a México, ese mundial que había costado mucho trabajo de conseguir. Eso por un lado, y por otro, justamente creo que la Copa del Mundo, que hace que coincidan muchas cosas afortunadas, una gran generación de futbolistas, un muy buen nivel a nivel de terreno de juego, un paso al frente en las comunicaciones y la infraestructura que ya contaba y que no tuvo el mundial anterior del 82. Por eso creo que México sí es el mundial que da el paso al frente para que las copas del mundo lleguen a una edad adulta. Se hace mucho más en serio, mucho más profesional, mucho más caro. La comercialización ingresa por la puerta grande a las copas del mundo, para bien o para mal, pero finalmente se requiere de un gran financiamiento para hacer un megaevento de este tipo. Pero la última y más importante de ellas es que México levantó la manita. Dijo, aquí estamos vivos, estamos bien y estamos haciendo una gran Copa del Mundo. Y por eso creo que el 86 tiene ese rasgo tan especial para quienes lo vivimos, ¿no? Sí, justo tú comentas ahí en el libro, y me acordé también un poco ahí de lo que me platicaban mis papás de ese temblor, ¿no? Que tú no sabías cómo estaba tu familia hasta muchas horas después, porque no había, como tú dices, ¿no? La tecnología de comunicación como está ahora, que hubo un partido que se celebró, que no se tuvo que haber celebrado, que se querían cancelar todos los encuentros por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, pero como a ellos no les pudieron avisar que se iba a cancelar, jugaron de todas formas ese partido. A mí mi mamá me platica que ya en el edificio donde trabajaba se cayó y no los pude encontrar hasta 6 meses después. Y nunca supo qué fue lo que sucedió. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco qué diferencias encuentras en cuanto a la comunicación de aquel entonces y de ahora, con miras, 40 años después, a una Copa del Mundo que otra vez se va a celebrar, bueno, parte de una Copa del Mundo que se va a celebrar otra vez en México.
Uy, sí, sí, ha cambiado muchísimo, evidentemente. Son, no son tantos años, ¿no? Respecto a los cambios tecnológicos que han sucedido. Bueno, para empezar, no había internet, ¿no? Para seguir, no había celulares. Para continuar, no había llegado ni siquiera el fax, o estaba tal vez dando sus primeros balbuceos el fax, que parecía una cosa del demonio, ¿no? Que de repente te saliera un papel impreso que te mandaban desde otro lado, quién sabe quién. Era una cosa así que como que no dabas mucho crédito. Y la forma de cubrir la Copa del Mundo, pues era como en el día a día también del periodismo, que también se refiere un poco a cómo era el periodismo de la época, la calle de los diarios, ¿no? Que estaba en Bucareli, en Morelos, en el centro de la ciudad, y estaban casi todas las redacciones de los periódicos, y la vida que había ahí durante las noches después de salir de la redacción era realmente mágica. Yo recuerdo, y además estoy hablando con estudiantes de comunicación en algunos casos, algo que decía Gabriel García Márquez, sí, que él fue periodista antes que escritor. Y él decía, los periodistas se hacen en la redacción del periódico. Sí, cubriendo las notas, sí, haciendo crónicas, sí, haciendo entrevistas, pero aprendiendo de sus compañeros y hasta de sus competidores en las redacciones o en las cantinas, que también en su época, y tal vez todavía, eran el lugar de reunión favorito de los reporteros cuando salían de la chamba. Ya platicábamos de periodismo y de la nota y del personaje, etcétera, etcétera. Pero la forma de cubrir sí era totalmente distinta. Como les digo, tú tenías un partido de fútbol en la noche en la cancha del Estadio Azteca, un rasgo anecdótico, ya empezaba a haber mujeres cubriendo este fútbol. Los partidos de la noche en el Estadio Azteca terminaban a las 10:30, 11 de la noche. Abrían la puerta del vestidor y todos entrábamos al vestidor. ¿Cuál conferencia de prensa? Entrabas al vestidor y estaban los jugadores bañándose y cambiándose, y entrábamos hombres y mujeres a sacar rápido las primeras impresiones y salir corriendo al periódico. Sí, pero no había celular, no había, tenías que ir a escribir tu nota respetando la hora de cierre del periódico. Era una aventura, pero era padrísimo. Sí, la adrenalina de ir pensando en el coche o del que te daba aventón, porque no todos teníamos coche. ¿Cómo voy a escribir la nota? ¿Por dónde entro? ¿Cuál es la cabeza? ¿Qué imágenes voy a escoger de las que el fotógrafo ya me dijo que seguramente traer en la cámara que hay que llegar a revelar? Era un proceso mucho más lento que el de hoy, pero que también se disfrutaba mucho. Hoy, pues sí, la tecnología ya permite no únicamente esa inmediatez de transmitir prácticamente en tiempo real, sino también un cambio de costumbre periodística. Antes teníamos el tiempo entonces, aunque fuera corriendo, de terminar un partido, ir corriendo a la redacción e ir pensando cómo elaborar la crónica. Hoy, que la información sale minuto a minuto en las redes, claro, ¿qué le dejan a la crónica? Y eso es algo que yo creo que nosotros, los que nos dedicamos a esto, tenemos la obligación de rescatar. Porque finalmente los modos de consumo hoy, que son más inmediatos, más breves, son de pocos caracteres, son de no profundizar demasiado, yo creo que en algún momento también van a pasar de moda y vamos a regresar a lo de antes. Si lo de antes nunca se hubiera enfrentado a obstáculos terribles con la amenaza de destruirlos y sobrevivieron a ello, no hubiéramos conocido ni a Sócrates, ni a Platón, ni a Aristóteles, ni a Hemingway, ni a ninguno de ellos. Se hubieran quedado en el olvido. Creo que nuestra obligación, así como hablaba Samuel, lo cual me da mucho gusto, de ese archivo, que alguien que lo tenía, archivo fotográfico, ¿de cuántas cajas me dijiste? 700 cajas, que alguien dijera, tíralas a la basura. Qué buena onda su gesto de dárselas a Rivero, pero qué poco tacto de hacer perder todas esas historias registradas a través del tiempo. Yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros, y es un poquito la intención también del 86, ¿no? El rescatar esas historias a través de un periodismo narrativo, sí, que es utilizar herramientas de la literatura para contar cosas que sí sucedieron. No es ficción, es no ficción, es algo real, pero a la manera de historias contadas con testimonios y con datos fidedignos de aquella época, ¿no? Y eso sí trasciende la tecnología y la forma de hacer las cosas. Eso no importa. Lo que queda escrito en cualquier libro, en cualquier documento, queda ahí. ¿Cómo se logró? Quién sabe, es lo de menos, ¿no?
Y ahora que, bueno, justo que comentas esto, ¿no? De ya un poco también la justificación de por qué es importante hacer literatura y no olvidarnos de esto, a pesar de la inmediatez que con la cual vivimos, me gustaría conocer un poco de el proceso de cómo hacer este libro. O sea, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Dónde estabas investigando? ¿Diario te dedicabas a decir, ok, te organizaste, dijiste, voy a escribir diario 1 hora y poco a poco le voy avanzando? Me gustaría que nos platicaras más o menos eso, porque digo, yo que he escrito algunos guiones, es una locura escribir esto, ¿no? Y aparte que siempre te vemos en las narraciones y todo, pues, ¿a qué hora, no? ¿Cómo le hiciste? Mi señora podría explicarles más o menos cómo lo hicimos. Pero fíjate que yo no logré lo que algunos autores dicen. La escritura es una disciplina, ¿sí? Y tú tienes que ponerte un horario en donde interrumpas todo hasta en vacaciones. Es decir, escribo 4 horas diarias, 4 horas diarias. Hoy me salieron 3 cuartillas y mañana me salen 45 porque fluyó más, que eso también sucede, no importa. No, yo no fui tan disciplinado. A mí me toca este libro en plena pandemia, empezar a escribirlo. De hecho, la primera vez que salgo de casa con muchos temores a una cita fue para conocer a la gente de Editorial Planeta. Me dijeron, y tal día nos vemos. Oye, por el pandemia. Sí, nos vemos. Fui. Pero yo, justamente en la pandemia, escribí un par de libros, ¿sí? Uno sobre mi vida, biográfico, para mi familia, mi gente cercana, etcétera, que lo mandé por internet, nunca se imprimió, tal vez algún día se imprima. Y otro sobre TUDN que estaba creándose en ese momento, la fusión de Univisión con Televisa y todo lo que conllevaba el crear un nuevo monstruo de comunicación deportiva, porque eso fue, se juntaron dos entidades grandototas. Y eso salió porque un día yo dije en Televisa, oye, ¿por qué no hay una historia de Televisa? A lo mejor hay muchas cosas que no se pueden contar y por eso no hay una historia escrita de Televisa. Puede ser, no lo sé. Pero finalmente no existe. Yo busqué mucho para documentar justamente esa obra, cuáles son los antecedentes históricos, tal, pues fuera de los comunes, de la familia Azcárraga, etcétera, los que todo el mundo conoce y son muy accesibles. La verdad es que no había grandes testimonios y sobre todo no había muchas historias contadas sobre la historia de Televisa. Había datos, fechas, algunas cifras, nada más. Entonces, bueno, cuando viene esto del 86, y por eso hago toda esta introducción, pues ya tenía yo las manitas calientes, ¿no? Porque yo había escrito 2 cosas durante la pandemia. Sin embargo, y por eso les decía que las editoriales tienen mucho ojo para saber qué es lo que hay que publicar y en qué momento, a la mitad, primero hago una lista de gente con la que tengo que hablar. Por Milutinovi, Rafael del Castillo, Javier Aguirre, los personajes de aquella época, ¿no? ¿Qué documentación internacional tengo? ¿Cómo veían el mundial en otros países? Estoy en mi colección de revistas, conseguí otras, etcétera. Iba en eso, prácticamente había escrito 2 o 3 capítulos, cuando en una comida había ganado Checo Pérez, su primer gran premio, un Sakir. Y estando con los de Planeta, me ven platicando con Alejandro Rosas, que es un divulgador histórico maravilloso y fan de la Fórmula 1. Pues nos ve muy animados el director editorial de Planeta charlando de esto. Oye, Checo, ya viste, sí, cuando rebasó y fue la que empezó en último lugar y terminó en primero, ¿no? Lo que ni siquiera Ayrton Senna logró algún día. Y nos oyó tan entusiasmados que dice, hey, escriban un libro de eso. ¿De qué? De Checo, ¿cómo de Checo Pérez? Yo soy de fútbol, no soy de Checo Pérez. No, pero te gustan las carreras, eres periodista, puedes documentarlo, hágalo entre los dos. Sí, sí. Entonces Checo rebasó por la derecha al 86, que era mi gran libro. Entonces interrumpimos, o bueno, yo interrumpí en este caso el del 86, Alejandro tenía otro proyecto en proceso para escribir el del Checo. Dicho lo cual, ya fue difícil retomar. ¿Salió en 2022? Sí. A principios, sí, correcto, sí. Poquitito después de que firma con Red Bull, justamente ahí se quedó. Yo espero pronto poder retomarlo y contar el resto de la historia. Entonces, en total, Irex, se llevó 3 años, pero con esa interrupción de Checo Pérez, ¿no? Okay. No, pues súper interesante. Y bueno, ahorita hablando de un poco de la preparación, también de cómo se fue cocinando este libro, bueno, también me gustaría un poco que platicaras un poco sobre la preparación de la selección mexicana en ese entonces, porque de pronto leyendo tu libro, pues encuentro algunas similitudes, ¿no? Parecía que la federación no encontraba algún entrenador y ahí como siempre parece que como que el de moda ahorita, por lo que estaba haciendo Pumas,
es Bora Milutinovic, un poco aquí parecido a mejor con Diego Coca. Entonces, igual, si nos pudieras platicar un poco qué diferencias y qué similitudes encuentras de este proceso mundialista, que también hay que recordar, como esa Copa del Mundo iba a ser para Colombia, la preparación que originalmente estaba programando Bora Milutinovic la tiene que cambiar completamente porque México ya no va a tener una eliminatoria al ser sede. Entonces, ¿qué similitudes encuentras respecto a este entonces y a este próximo Mundial de 2026? Sí, la similitud que encuentro es que siempre hemos tenido un equipo peor de lo que queremos, ¿no? Siempre queremos que llegue más lejos, que gane más, que llegue al quinto partido o al sexto, en ese momento llegó al quinto partido, pero además para el 86, sí, con ese cambio de rumba que fue muy afortunado el cambio de ruta, ya no es en Colombia, ya no hay eliminatoria, es en el 86. Bora ciertamente era el técnico de moda, pero además el fútbol mexicano venía de tres fracasos terribles, terribles. Ahora que yo escucho hoy que muchos colegas dicen, es que nunca el fútbol mexicano estuvo peor. No, hombre, el fondo lo tocamos hace mucho tiempo. Es que algunos no habían tal vez nacido todavía y no lo han recapitulado, no lo han leído. Pero México venía, los últimos tres mundiales antes del 86, México no fue a dos de ellos porque no calificó, y en el otro fue último lugar, en el de Argentina 78. Entonces, ¿para dónde te haces? Entonces, ya todos los técnicos que habían dado la vuelta, no, Nacho Treyes, Raúl Cárdenas, José Antonio Roca, pues los jefes de aquella época ya no lo habían podido hacer. Y entonces aparece un técnico juvenil que había sido campeón de la Copa Interamericana con los Pumas, campeón de Liga, campeón de CONCACAF, y además con algo que en México, pues sí, siempre ayuda, ¿no? El tener una palanca. Y resulta que la Federación Mexicana de Fútbol estaba manejada por los Pumas, por el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, que era el presidente de la gran época dorada de los Pumas. Y entonces él dice, va Bora y va con todo el apoyo. ¿Y qué implica todo el apoyo? Preparar un equipo durante 3 años para hacer un buen mundial. Había una ventaja, solo había un jugador mexicano en el extranjero, que era Hugo Sánchez, todos los demás actuaban en México, por lo tanto podías entrenar muy fácilmente con todos ellos. Entonces se hace una selección A, se hace una selección B, la selección A es la titular, ¿no? La que va a encarar los partidos importantes, la que está en la cabeza de Bora para llegar a la Copa del Mundo, y la B es el vivero para probar jugadores que poco a poco vayan subiendo a la selección A. Bora, entre otras cosas, y también se cuenta en el libro, y eso pinta lo que es Bora. Francia era campeón europeo, en el 84 fue campeón de Europa. Y él jugó en Europa, jugó en el Mónaco, jugó en el Estrasburgo, si no mal recuerdo, y tenía relación, Bora siempre es un cuate muy abierto al mundo y que hace relaciones públicas maravillosas. Y conocí a Michel Hidalgo, el técnico de la selección de Francia, campeona de Europa. Un día suena el teléfono en casa de Michel Hidalgo, es Bora. Oh, Michelle, soy Bora. Oye, ¿cuándo me puedo tomar un café contigo? Mañana. No, que sea pasado mañana porque soy en México. Si vas a venir a tomar un café conmigo desde México, para tomarte un café conmigo, solo para tomar un café contigo. Vente pasado mañana, vente el día que quieras. Se reúnen. Y le pregunta a Bora Michel Hidalgo, oye, ¿cómo hiciste la lista para la Eurocopa y cómo la vas a hacer? ¿Cómo se está haciendo pensando para el Mundial del 86? Yo dijo, mira, lo que yo pienso es, para una Copa del Mundo, tú vas a llamar a, me parece que eran 24 jugadores. De esos 24, 22 jugadores, 6 o 7 no van a jugar nunca. ¿Sí? Porque pues no te da tiempo, los partidos no te, había 2 cambios, etcétera. Yo lo que trato de hacer es tener contento a todo el equipo. Los que vas a llamar, llama jóvenes. De los que no vas a usar, llámate a algunos jóvenes. Llámate a algunos estelares que si no llamas, te van a hacer ruido en los medios de comunicación. Cristóbal Ortega, por ejemplo, un gran jugador de esa época, que no jugó un solo minuto en la Copa del Mundo, pero estuvo concentrado con la selección nacional. Dice, ¿y qué vas a hacer con Hugo Sánchez? Dice, no, pues, Hugo llegará ya cuando vaya a empezar la Copa del Mundo. Ok. Llama un jugador menos. Y que quede claro para Hugo y para los demás que ese lugar es para Hugo Sánchez. Para que cuando llegue Hugo no se sienta que desplazó a nadie, sino que era el lugar que todo mundo le estaba guardando. Así lo hizo Bora. Hoy yo no sé cómo se hace en la lista de selección nacional, pero seguro que nadie consulta con nadie, ¿no? Cuestiones tan elementales de psicología, de liderazgo, de manejo de grupo, etcétera, pero hasta ese tipo de detalles cuidaba Bora Milutinovic.
Y hubo un partido particularmente importante en su gestión que fue una visita a Italia. Imagínense la buena noticia. Todo el mundo quería jugar contra México, hombre, pues iba a ser el siguiente anfitrión de la Copa del Mundo. Pues todos querían venir a México, sentir la altura, el calor, todas las condiciones y jugar contra México, hombre. Ocurre que un día se dice, Italia nos recibe en el Olímpico de Roma para un partido amistoso. ¡Wow! Ahí va México. Ahí se refiere. Es en febrero el partido con un frío endemoniado. México viajó con un uniforme, no de invierno, con sus pants. Se morían de frío todos, todos. Pero además, Bora dijo, oye, lleguemos una semana antes del partido. Sí, para prepararnos, aclimatarnos, se morían de frío. La Federación Italiana les dice, oye, yo te tengo un campo de entrenamiento y hotel para 3 días, no para una semana, no son vacaciones. Ok, bueno, Bora se mueve y consiguen entrenar en un parque público en Roma los días en que no tenían acceso a las canchas de entrenamiento. Bueno, todo eso se fue acumulando, visitaron al Papa. Sí, que también hay un detalle muy interesante que tiene que ver con lo de Alfredo Tena en esa visita al Papa. Juega del partido, antes de que México toque la pelota, ya está bajo 1-0. A Italia le toca hacer el saque inicial, gana el sorteo, gol, 1-0. ¿Cómo? Pero a mí me decía Javier Aguirre, dice, no sabes lo que fue, de repente llegamos al estadio muertos de frío, muy temprano, y de repente vemos llegar un autobús imponente. Y se empiezan a bajar los jugadores de la selección de Italia con Enzo Bersot, un técnico de 2 metros de estatura, gran personalidad, de traje y corbata. Ahí ya perdíamos 2-0. Ya perdíamos 2-0. O sea, nada más luego todavía a un jugador que eso le costó, no está en la lista definitiva. Un portero, por cierto, muy bueno, buen portero. En algún momento cuando salen al campo a calentar, ya los dos equipos estaban haciendo sus movimientos, voltea a la tribuna y le dice a todos los compañeros, ¿ya viste cuántas banderas mexicanas hay? Sí, les falta el águila, pero son mexicanos. No, era la bandera de Italia. O sea, no tenían mundo los jugadores, no tenían mundo. Y es que, pues en esa época, así era. Sí, los europeos compiten entre sí, etcétera. El futbolista mexicano no tenía mundo. Bueno, de ese 5-0, que terminó el partido 5-0 en la selección de Italia, que además así terminó el primer tiempo. Ya para el segundo se compadecieron, dijeron, pobres cuates, son nuestros visitantes, vamos a portarnos bien. Ahí sale la mitad del equipo. Ahí Bora se da cuenta quién no tenía tamaños, quién no tenía personalidad, quién se hace chiquito, a quién le dio frío, a quién. Hubo un futbolista, bueno, ya se las cuento, Alfredo Tena. Resulta que van a visitar al Papa en el Vaticano, una audiencia privada para la selección nacional. Pues imagínate la emoción, ¿no? de todos ellos. Esa misma noche, en la concentración, en la cena, hay una silla vacía. Entonces Bora empieza a ver, ¿dónde está Tena? No, pues no ha bajado. Pues vayan por él. Pues va uno de los auxiliares, ¿no? Y toca la habitación a Alfredo Tena. Y ya estaba en su habitación. Alfredo, ya está la cena. Le abre la puerta llorando. O sea, no puedo bajar. ¿Por qué no puedo bajar? O sea, no he asimilado lo que para mí fue ver al Papa, saludar al Papa. No, dile a Bora, por favor, no me siento en condiciones de bajar. Eso le costó el puesto en el Mundial. No por el Papa, por supuesto. No tener la fortaleza emocional para digerir rápido un momento tan fuerte. Entonces Bora dijo, esto no sirve para la Copa del Mundo. Se juntaron 2 o 3 cosas más. Pero aquí se cuenta justamente, ¿no? Esa serie de detalles que te van haciendo llegar en ese trayecto de 3 largos años hasta la Copa del Mundo, con un montón de aprendizajes que permitieron tener, para mí, la mejor selección de todas las épocas en el fútbol mexicano. No solo por llegar al 5º partido, por la personalidad de equipo que teníamos, ¿no? Y justo ahorita que comentas todos estos detalles, que es lo que hacen grande a este libro, particularmente en esta historia que nos estás platicando, en este libro resulta que es también interactivo, porque tú te puedes encontrar con unos códigos QR
Entonces te mandan al link y tú puedes ver fotografías o puedes ver el resumen de este partido de México contra Italia que los golearon. Entonces me gustaría también que nos comentaras esto, esta idea, cómo surgió, tú la propusiste, me imagino que entre tanta investigación, pues también te metías en internet y de repente te encontrabas con cosas que, no me acuerdo, pero ¿qué ves? Entonces, platícanos cómo surge esto, porque al menos en un texto que tenga que ver con el deporte, yo no recuerdo haberlo visto. Fíjate que esto sucedió, pues como cuando nos cae algo al celular que queremos compartir con los cuates, ¿no? Sí, oye, qué buena imagen acabo de encontrar, por ejemplo, de una eliminatoria en la eliminatoria para la Copa del Mundo del 86, que Argentina calificó de lágrima, le costó mucho trabajo llegar al Mundial del 86, del cual luego fue campeona. Pero hay un partido contra Perú con un cuate, Luis Reina, que el técnico le dijo, marca personal a Maradona. Y ya como le tenga que tocar, le di una de patadas. Entonces yo descubro el video, ¿no? Navegándole un poquito como todos, y se me ocurre, oye, eso lo tendría que ver la gente, porque no es un video tan común. Pues el de la mano de Dios sí es muy común, y el de contra los ingleses el otro también es muy común. Y digo, pero esas imágenes no son tan comunes. Entonces hablé al editorial, dije, oye, ¿cómo ves? ¿Invadimos algún derecho de autor si ponemos un código QR para remitir ciertas cosas que sustenten un poco lo que dice el libro? Pues preguntaron a jurídico, dijeron, no, sí se puede, yes. Y así hay varias imágenes, no es todo el mundial, ni mucho menos, pero sí algunas partes claves que finalmente creo que aderezan un poquito más la vivencia del mundial para quienes lo vivimos y para quienes no lo vivieron, pues que sepan más o menos cómo eran las cosas en la edad de piedra, ¿no? Del 86. Sí, antes de darle la palabra a Pablito, yo quiero destacar esta parte. Creo que la editorial hizo muy buen esfuerzo porque el libro es muy amable por los colores, el tamaño de letra, o sea, está pensado para un público amplio. O sea, yo creo que en el caso de algunos libros de fútbol que suelen salir muchos libros ahora cada vez más recientemente con tiempos del mundial, ¿no? Se suele aprovechar mucho la oleada del mundial, pero no muchas veces los libros cuidan esa parte. O sea, este gesto de los QR, las imágenes, no es un libro obviamente con un corte académico, por lo tanto no está buscando justificar todo lo que se comparte ahí, pero uno lo lee entre líneas y en el diseño se ve ese tratamiento. O sea, a veces se olvida que la literatura de este tipo o la narrativa de este tipo cumple también una función pedagógica. Hay mucha gente en el mundo del fútbol que por razones que tienen que ver con la educación y con la cultura no es un lector habitual, pero mucha gente se acerca a textos más serios gracias a este tipo de temáticas, ¿no? Seguramente hay gente que no lee muchos libros, pero quizá estos libros de fútbol y especialmente uno escrito por ti pueda llamarle la atención para acercarse. Y el gesto del diseño es muy apropiado. No es para estudiantes universitarios, no es un texto complejo, es muy amable con... Ahí la labor, yo le preguntaba ahorita a las compañeras de la editorial de la mercadotecnia. Está pensado con ese enfoque. Y los estudiantes que nos acompañan y profesores aquí, pues deben de saber que el consumidor importa. Y los consumidores de literatura de fútbol se cuentan por miles o millones en América Latina en tiempos del Mundial, ¿no? Por eso es interesante. Adelante, Pablito. No, bueno, yo te quería preguntar, es una pregunta un poco difícil, pero quiero preguntarte si tienes un capítulo favorito del libro y si no hubiera un capítulo favorito, ¿cuál fue el que más te gustó escribir? Uy, qué buena pregunta. No, pues mire, yo a todos mis hijos los quiero igual y a todos mis capítulos también. No, la verdad es que creo que todos tienen su parte de dedicación, de remembranza. Tal vez me gustó mucho lo que suele ser menos leído en los libros, que son los agradecimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hablo de mi familia, de la gente que me ayudó a investigar el libro, de la familia Azcárraga, que finalmente va a traer una cuarta Copa del Mundo a México si contemplamos una sub-17, y que además en el trayecto también se habla, ¿no? Pues fue un mundial en el que el gobierno mexicano dijo, oye, Emilio Azcárraga, no tenemos un clavo. Teníamos una crisis, bueno, siempre tenemos una crisis, pero teníamos en ese momento también una crisis brutal, económica, social, de credibilidad, etcétera. La banca nacionalizada, un desastre. Y mi dueño de Televisa dijo, no te preocupes, no vas a poner un quinto. O sea, y a lo mejor yo tampoco. Y lo hizo mucho a través de intercambios con compañías de diferentes partes del mundo.
Y también me gusta mucho esa parte porque creo que el fútbol siempre tiene consigo un mensaje que si sabemos leer, si sabemos apreciar, puede ser muy importante y puede ser de por vida. La famosa mano de Dios, ¿sí? Se celebra en todos lados que Diego en el fútbol, que es un juego de engaños, de fintas, de que el rival cree que vas por un lado cuando te vas por el otro, metió un gol con la mano y nadie se dio cuenta. Esa es una grosería para el deporte. Pues el deporte tiene otros valores y creo que ahí, finalmente, por lo menos el mensaje que yo recibí es, oye, sí ganar, pero ganar bien. No, y Argentina está orgullosa, por supuesto, de lo que sucedió. Fue culpa del árbitro, una jugada que además el juez de línea sí vio y no quiso levantar la bandera. Ahí se dice por qué. Hay una serie de entramados ahí muy curiosos. Pero finalmente creo que el mensaje del libro es, lo hicimos bien, en momento muy difícil para México por todos lados. Y el Mundial nos enseñó, además de que estábamos vivos, a que se debe ganar sin hacer trampa. Creo que para mí es lo más representativo de lo escrito, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ya para ir cerrando un poco nuestra participación y pasarle Ah, bueno. ¿Pasamos o? Ah, vale, entonces lo pasamos. Pero platica de qué es. Bueno, yo te comento. Sí. Una estudiante de la maestría en comunicación, Fernanda Aguilera, le pedimos que escogiera un capítulo y que hiciera un comentario breve de 5 minutos. Vamos a ver qué nos dice, a ver qué te parece. Hola, buenas tardes. Yo soy Fernanda Aguilera, alumna de la maestría en comunicación de segundo semestre. Y antes de entrar de lleno con el texto y acerca del capítulo que yo leí, me gustaría contar una anécdota rápido porque me pareció curioso cómo se conecta antes de que yo leyera este capítulo con algunas cuestiones. Y es que antes de salir de vacaciones yo estaba en una de las cafeterías de la Ibero y pasé por una mesa y había alguien que tenía el libro. Entonces a mí me llamó la atención porque alcancé a identificar el número 86, la Copa del Mundo y un balón. Y a mí me pareció bastante curioso porque cuando yo estudié fútbol, pues para acercarme y entender un poco más de lo que iba, vivencias y otras cuestiones, pues leí a varios autores, entre ellos a Valdano, a Lati, a Galeano, a Villoro, e identificaba como los textos que hablaban de los principales, de los que se acercaban hacia el fútbol. Y yo no había visto este texto, entonces a mí me pareció curioso porque pues era algo de fútbol y yo no lo identificaba. Entonces lo único que dije, bueno, me voy a acordar del 86 y después lo busco. Y al día siguiente me tocó hacer el noticiero en el canal donde trabajo y llegó una compañera y me dijo que había cubierto pues la presentación del libro. Entonces sacó el libro y era justamente este libro, que era el 86, y me pareció bastante curioso porque pues yo lo había visto un día antes y después pues lo veo en el canal y ya lo vi en físico, ya identifiqué, lo ojeé y todo, y dije, ay, lo voy a conseguir. Y posterior a esto, Samuel me hace la invitación para leer un capítulo y presentarlo dentro de esta ponencia en la presentación y pues me pareció curioso porque fue como toda una conexión que yo no sabía de dónde era el libro, después supe de dónde era el libro, quién lo escribía y ya después pues me tocó ser parte como de esta presentación. Entonces me pareció bastante curioso y nada, solo quería contarlo y ya entrando de lleno hacia el texto. Eh, yo leí el capítulo 6, pero antes de leer el capítulo 6, leí el prólogo. Entonces, en el prólogo a mí me pareció bastante interesante la cuestión de cómo se cuenta el objetivo del libro, de dónde sale y lo que se quiere llegar con él. Y no solo me gusta la forma en la que está escrito, sino cómo se transmite la pasión que se tiene al hacer el texto y al contar las historias. Entonces, desde ahí el texto me atrapó bastante porque es una cuestión de que hablas acerca del punto de dedicarte a algo que realmente te guste o que quieras hacer y que además pues vas a contar cosas que tú viviste o que amigos tuyos vivieron y que lo vas a plasmar en los capítulos siguientes. Entonces, eso me gustó mucho y quería felicitarte por todo por todo el texto, porque pues no es nada fácil hacer toda esta investigación, pero al final es un libro que es fácil de digerir y que no es solo para los amantes del fútbol o para los que quieran dedicarse a ser cronistas deportivos, periodistas deportivos, sino que es un texto que puede llegarle a cualquier persona y me parece muy bueno y que las anécdotas que se cuentan no son anécdotas que todos conozcan. Entonces creo que ese punto también es bastante clave.
Y ya llegando al capítulo, yo leí el capítulo 6, el que es en sus marcas listos, en donde habla acerca, el primero es como de una canción, de los artistas invitados, de Azcárraga. Posteriormente llega el de Brasil, que Brasil llega a tropezones al 86. Cómo se crea los protagonistas. A mí me parece también bastante bueno la cuestión de cómo se cuenta acerca de los protagonistas, porque al final, pues yo cuando oigo a los protagonistas, pues es algo que ya tiene bastantes años, que ya tiene sus presentadores estelares, que ya tiene una historia, pero yo no sabía de dónde surge o cuál es la idea y pues que es un parteaguas dentro del mundo deportivo y que tiene como un antecedente y quién lo creó y con qué objetivo se crea. Entonces me parece interesante esa cuestión, creo que todavía voy sin spoilers, y pues se cuenta tal cual como esta historia. Y después cuando es el de Con la Guardia Alta, que habla acerca, pues tal cual, de los hooligans, la cuestión de seguridad dentro del país para evitar como pues cualquier ataque. España en busca de símbolos y el final que es una comedia de enredos en donde habla ya tal cual de Beckenbauer y eso también me gustó porque repito lo de las clases de fútbol pues es Beckenbauer uno de los principales exponentes acerca del fútbol y pues esa cuestión me pareció bastante buena y voy a rescatar nada más una frase final que incluso subrayé y que pues creo que es bastante interesante no solo en el deporte sino en la vida cotidiana que es lo de un buen equipo tiene que serlo antes de un torneo para convertirse en excepcional durante él. Y que en eso consistía justamente la esperanza de Alemania, justamente con Beckenbauer. Así que, pues, no voy a hacer más spoilers. Muchas felicidades por el texto y que sigan los logros. En este caso, Fernanda Aguilar nos está siguiendo a distancia. Y bueno, Gracias, Fernanda. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, exacto. Bueno, ahora queremos pasarle la palabra a ustedes si tienen alguna pregunta que le quieran decir aquí al autor. Entonces, si quieres, Pablo, tú pasas el micrófono. Okay. O comentario. Ah, bueno, y también le recordamos que el texto, aquí vinieron también nuestros amigos de Irreal Planeta, entonces si quieren adquirirlo, está ahí al fondo. sí, tiene un costo de 348 pesos y pueden pagarlo con lo que quieran, tarjeta, efectivo. Que nos diga de qué carrera es. Sí, Hola Paco, ¿cómo estás? Mi nombre es Santiago, soy estudiante de tercer semestre de comunicación. Igual mi sueño es ser periodista deportivo. Y te quería preguntar ahorita que comentabas un poco de esta brecha generacional entre el periodista deportivo, que sabe mucho de estos temas del Mundial entre el 74 y el 82. ¿Cómo tú interpretas, al ser una persona que trabaja en TUDN, entiendo que has tenido cargos importantes en esta nueva fusión de Televisa a TUDN, ¿cómo interpretas estas brechas generacionales cuando se escogen a las personas para estar en un programa? Y me llama mucho la atención que muchos canales de televisión, los de Paga y Azteca, como que sí se van mucho a estas personas con un poquito más de edad o tiempo en los medios, y Televisa me da la impresión de que le da más la oportunidad a chavos en programas que a lo mejor son prime time o en la noche. Sí, sí, Santiago. Yo te diría que afortunadamente con la fusión se ha multiplicado la posibilidad de ofrecer contenido. Sí, porque ya no tenemos únicamente tele abierta. Sí, que tiene 2 o 3 espacios a la semana, muy claros, además de los partidos de fútbol, sino que tenemos también la televisión de paga y sobre todo las plataformas digitales. Hoy el gran esfuerzo de la compañía, un alto porcentaje del esfuerzo de la compañía es hacia la parte digital. Sí, con ViX, que está dando sus primeros pasos, etcétera, pero que tiene una muy buena inversión en producción, particularmente en deportes, en otras áreas también lo está haciendo. ¿Esto qué nos permite hacer? Que de acuerdo al target que se busca en cada plataforma, tengamos los comentaristas que pueden satisfacer esa necesidad de contenido. Así, por ejemplo, bueno, no sé si supieron, el lunes, apenas este lunes se estrenó tercer grado de deportes. ¿Qué es lo que tratamos ahí? De que no sea la discusión por la discusión, sino que sea un periodismo de más altura, por lo menos opinativo, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos desarrollando Versus, que también en una segunda etapa empezó el miércoles pasado, hoy va la segunda entrega, que son entrevistas a mayor profundidad, ese lo conduce tu servidor, reportaje, investigación, porque el deporte merece también ser visto a más profundidad.
entendiendo que la televisión tiene una buena parte de entretenimiento. Creo que con eso, y sí tiene razón, de repente hubo un cambio a partir de la fusión, estructurar. Mira, yo sobreviví, aquí sigo, ¿verdad? Pero sí, de meter mucha gente joven y a veces creo que sin la experiencia para ciertos contenidos, pero eso se va adquiriendo también a través del tiempo. Entonces, creo que hoy la oferta que tenemos es de diferentes tipos de contenido, con diferentes tipos de comentarista, en 3 diferentes plataformas. Entonces, más que excluir algo, creo que esta posibilidad tecnológica nos permitió incluir un montón de cosas que esperemos le den resultados a la empresa. Y te puedo hacer un follow rápido. Claro. Ahorita que decías del programa de lunes de tercer grado deportivo, me llamó mucho la atención que los invitados son personas que ya llevan mucho en el medio. Y aunque entiendo que Alex de la Rosa también ya lleva un tiempo, me llamó mucho la atención que Televisa haya apostado por Alex de la Rosa. Te quería preguntar qué vieron en él para que fuera como este chavo o mucho más joven que los otros para salir en el programa. Yo creo que un gran potencial. Alex, bien lo dices, ya tiene su rato en los medios. Él empezó con nosotros en radio, de hecho. Y después se va a Europa, regresa, se contrata en ESPN, etcétera. Y cuando viene la fusión un poquito después, lo rescatamos, ¿no? Lo regresamos a casi igual que a Val Marín, por ejemplo, que también empezó con nosotros y luego se fue a Fox y estuvo un buen rato ahí. Yo creo que Alex reúne muy buenas características. Me parece que es un personaje incisivo, que estudia, que investiga, que es muy ágil al conducir y es la gran apuesta y creo que de él depende y creo que lo va a hacer muy bien, ¿eh? Creo que lo va a hacer muy bien. De repente a lo mejor se puede sentir un poco igual que Majo González, decir, puros lobos aquí, ¿qué onda? Pero pues, el que con lobos anda a aullar se enseña, entonces les irá bien seguramente. A ti, Santi. Hola Francisco, ¿qué tal? Soy Franco, estudiante de comunicación de 9º semestre y te quería hacer también 2 preguntas. Primero, aprovechando que Santiago te preguntó del programa de tercer grado, ¿cómo observan o cuál fue el criterio para poner a alguien como Denise Merker en el centro de la mesa, sobre todo tomando en cuenta que pues su perfil es ajeno a los deportes? Bueno, justamente te diré que tercer grado es un programa que produce noticieros, no lo produce deportes. Y creo que la figura de Denise, más allá de no ser experta en la materia, pero sí siendo una gran periodista, ¿no? Ella no va a discutir los temas, ella únicamente va a mediar entre los diferentes conductores, haciendo una propuesta en la cual yo tengo que ver. Sí, yo trabajo mucho de la mano de Denise justamente para poner los temas, etcétera. Y creo que la imagen que da el que una periodista de información general con la trayectoria de Denise sea quien conduzca la mesa, para los propios comentaristas de deportes que somos bastante impropios y respetuosos con los demás, arrebatándonos la palabra, va a ser una imagen de mucho respeto también ante ellos. Entonces yo creo que son dos o tres características de por qué es Denise. Para mí es un acierto que sea Denise. Francamente creo que lo va a hacer bien porque es secuencia aparte, pues, ¿no? Sí, totalmente. Y la segunda, pues ya son casi 40 años en los que México estuvo muy en el foco de los deportes, porque desde el 68 con los Juegos Olímpicos, 2 años después viene el Mundial y luego este segundo. Ahorita estamos más o menos ante un panorama similar, ¿no? Con el 2026 y bueno, Ebrard que mandó una solicitud para que México fuera un posible candidato a los Juegos Olímpicos en 2040. ¿Cómo interpretar esta posibilidad de México de volver a ser un epicentro del deporte y qué similitudes has observado tú en los 2 contextos, tanto del 86 como de lo que viene para 3 años? Yo no quisiera decir que es una broma eso de querer traer unos Juegos Olímpicos, pero lo voy a decir, sí. No estamos en condiciones, hay muchas cosas que atender. Inclusive yo te diría que a nivel de empresas, ¿no? Si Televisa con todas sus letras trajo el Mundial del 86 y gran parte del Mundial del 70, hoy Televisa no puede traer unos Juegos Olímpicos. Yo creo que ni se le ha ocurrido, pues. Yo creo que obedece más a cuestiones políticas, porque además hay un pequeño truco en todo esto. La carta que llevó Marcelo Ebrard al Comité Olímpico Internacional junto con María José Alcalá es para ser considerados como posibles participantes cuando se abran las candidaturas. No, es decir, oye,
cuando tu hija de 5 años crezca, me quiero casar con ella, pues a ver qué pasa de aquí entonces, ¿no? Entonces creo que trae un poquito de truco todo esto y francamente no creo que suceda. No creo que suceda en un tiempo en el que ciertamente las sedes olímpicas han tenido que bajar un poco la barra porque la cantidad de ciudades que han renunciado a su idea original de ser sedes de unos Juegos Olímpicos o de una Copa del Mundo, cada día son más. Son muy caros, traen muchos problemas en construcción de infraestructura, etcétera, ser sede de un evento de ese tipo. Y el propio COI y la propia FIFA va a tener que bajar la barra, si no, se van a hacer en 3 países ya siempre esos eventos, ¿no? No creo que suceda, francamente. Perfecto, gracias. A ti, Franco. Mi nombre es Sebastián Alarcón. Soy futuro estudiante del FIBA Master, ya después te contaré un poco más al respecto. Yo hablo más sobre el libro. Yo soy alguien que le encanta como las historias de los equipos underdog, entonces no sé si ahondaste en los temas, por ejemplo, de Irak y Uday Hussein, o por ejemplo, la conexión de Unión Soviética y los tacos Rinat, o cómo Marruecos se vuelve el primer país en clasificar a segunda fase de los Olímpicos, no, De los mundiales, del Mundial, y además de ser el primer país africano y árabe en ganar un grupo. A lo mejor también me estoy acordando también de Irlanda del Norte. Entonces, no sé si ahondaste más en esos países, en esas historias que no son tan conocidas, y cómo México empezó como a cambiarlos. Por ejemplo, Marruecos le tiene mucho cariño a México porque no solamente clasifica su primer mundial en 1970, sino 1986. Ahora subió a la vara en 2022, donde jugaron de local. Entonces, quiero saber si ahondaste en esos temas. En algunos casos sí. La verdad es que si me hubieran dejado escribir de todo lo que yo hubiera querido, serían 3 volúmenes, ¿no? Porque hay muchas historias que contar. De Irlanda sí hablo, sí le dedico un par de capítulos, dos capítulos y medio, o 2 historias y media dentro de un capítulo, hablando inclusive de Jock Stein, que muere en un partido de eliminatoria de Copa del Mundo, ¿no? Y luego llega un interino que es Alex Ferguson para tomar su lugar. No pude profundizar mucho en los otros asuntos que tú dices, pero es buena idea para seguir escribiendo cosas, porque sí creo que hay muchas historias que rescatar que son más ocultas y son muy meritorias. Para el documental, va, listo. ¿Sí? Venga, pero gracias por la pregunta. Bueno, pues les agradecemos a todos por su tiempo, por también a Francisco Javier, que ya se tiene que ir, que tiene otro compromiso. Samuel, ¿quiere cerrar con? Agradecerle nuevamente a Francisco Javier González por habernos acompañado, por su tiempo, a la Editorial Planeta por haber venido también. Recordarles que el libro está disponible tanto en versión en línea como en papel, aquí en papel, 348 pesos. Por favor, aprovechen. Quizá tengas algunos minutos para firmar algunos ejemplares. Claro. Y bueno, pues agradecerte nuevamente, felicitarte por el libro. Ojalá que se agote pronto para que hagamos la segunda edición y metamos esos materiales del archivo ya que lo rescatemos. Muchas gracias a Pablo Soto, a Irex Herao por la conducción. Y pues que tengas buena tarde, Francisco Javier, y saludos a todos. Muchas gracias.